Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos espectadores. Aquí está presente tu grupo de gramáticos favoritos y te vamos a presentar oraciones de la vida cotidiana donde presenta pequeños conflictos gramaticales. Primero esta. No se aceptan por razones de higiene no se admiten devoluciones en ropa interior. Que está presente en un cartel de tienda. Bueno, aunque puede parecer muy obvio lo que intenta transmitir, presenta cierta ambigüedad y por eso tus alumnos podrían hacerte preguntas. ¿Pero por qué devolvería algo en ropa interior? Pero antes de seguir con esto te presentaré a mi analista forense, Alejandra Tapia, que te explicará más sobre el tema. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. En primera instancia tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esta oración es una oración simple, por ello solo tendrá un solo verbo. Para saber cuál es el verbo de esta oración, tenemos que conjugarlo en infinitivo. Por ende, sería admite. Para saber cuál es el sujeto, tenemos que tener en cuenta que debe haber una concordancia entre verbo y sujeto. Por ello, podemos darnos cuenta que admiten y devoluciones son palabras que están en plural, por ello concuerdan. Y sería devoluciones nuestro sujeto. Ahora, para ver la otra parte de la oración, tenemos que hacer una prueba de concordancia. En esta prueba buscaremos la siguiente parte, segmento, que sería por razones de higiene. Por las razones de higiene podemos cambiarlo por motivos sanitarios. Además de en ropa interior, que también lo podemos cambiar en ropa de paseo, en ropa de invierno. Por ello podemos darnos que estas dos partes sería, en una por razones de higiene, sería un complemento circunstancial de causa. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahora te presentaré a Martín López, que realizará el análisis semántico de la oración. Adelante, Martín. Hola, muy buenas tardes. Compártese. Bueno, ya, perdón. Bueno, estamos frente a una oración que tiene un C. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una marca pasiva refleja. Tenemos un verbo en tercera persona plural y nuestro sintagma nominal. Es decir, nuestra ambigüedad no radica en la oración como tal, en el contenido semántico, sino en el argumento. ¿Por qué? Porque tenemos la preposición en. Esta preposición suele designar un lugar o un sitio, es decir, no es la más adecuada para referirse a la ropa interior, mucho menos por razones de higiene. Ahora, lo que yo recomendaría hacer para eliminar esta ambigüedad es reemplazar esta preposición por de. ¿Por qué? Porque de designa una clasificación o un tipo de cosa. Es decir, en vez de decir devoluciones en ropa interior, diríamos devoluciones de ropa interior. Y esa sería mi solución semántica para solucionar este problema. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora nuestro productor Tomás te va a explicar un pequeño truco para que nunca olvides eso. Bueno, como síntesis, acá hay una ambigüedad, ya que finalmente se usa el en, finalmente se usa como para indicar lugar, en este caso un estado, que sería en ropa interior. Se recomienda cambiar a de, indicando directamente el objeto, que sería de ropa interior. Un truco para esto sería que si encuentras una ambigüedad en alguna preposición que indique lugar, ve si la frase se vuelve ambigua o absurda, ya para cambiar de en a de, y quedaría bien la frase. Muchas gracias por vernos, querido espectador. Por eso es importante que veas muy bien este tema sobre la ambigüedad. Aquí te dejo la oración corregida. Gracias por quedarte, querido espectador. En la siguiente oración, que salió en un titular de prensa, fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Es una oración simple y predicativa. Gracias. Presenta cierta ambigüedad, ya que no queda claro si fallece de nuevo una mujer de 103 años, si falleció otra vez una mujer de 103 años, pero para hacer más, explayarme más en esto, va a seguir, como ya te había presentado antes, nuestra analista forense, Alejandra Tapia. Adelante, Alejandra. Hola otra vez. Bueno, en esta ocasión tenemos la oración fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Tenemos que tener en cuenta también que es una oración simple, lo que significa que tiene un solo verbo, que sería fallece. También, para comprobar que este verbo es un verbo realmente, hay que conjugarlo en infinitivo y sería fallecer, por lo que sí es un verbo. Ahora vamos a ver qué es el sujeto. El sujeto sería una mujer de 103 años porque tiene concordancia con fallece. Pero también vamos a aplicar una prueba de concordancia, de conmutación mejor dicho, para ver si realmente esto sí
siendo un sujeto que tiene esa función, por lo que cambiaremos una mujer de 103 años a un hombre de 80 años. Por lo que sí, efectivamente, fallece un hombre de 80 años, todavía tiene sentido gramaticalmente. Por ello, sería el sujeto. Gracias, Alejandra. Bueno, ahora, como ya lo conoces, va a presentarte nuestro analista semántico Martín, que va a continuar con esto. Hola, soy yo de nuevo. Sí, Bueno, leíste por ti. en la oración fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Lo primero que debemos hacer es delimitar roles semánticos. En este caso, la mujer de 103 años vendría a ser nuestro experimentante o paciente. ¿Por qué? Porque este verbo intransitivo, como sentir, lo experimenta precisamente la mujer de 103 años. Y no es un agente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté como entregándole o haciendo fallecer a la mujer. Sería extraño. Entonces, esta ambigüedad resulta imperativa. ¿Por qué? Porque nuestro complemento segundo día consecutivo pareciese estar modificando a la mujer de 103 años cuando realmente está modificando el tiempo. Es decir, nos encontramos frente a una ambigüedad más de estructura, más que de significado léxico, porque estos mismos componentes que nos propicia el español pueden ser usados de buena forma para comunicar un significado mucho más como exacto, menos ambiguo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo ideal es siempre modificar que este complemento modifique el tiempo de la acción del verbo intransitivo y no a la mujer. Ese sería mi gran aporte semántico en este video. ¿Debo irme? Sí, Martín, vaya ese momento. Bueno, ahora va a continuar, como te dije, nuestro productor Tomás, que ya conocías, a darte el truco para que nunca olvides eso. Bueno, el español, por su flexibilidad, generalmente genera ambigüedades gramaticales. ¿Ya? Por eso, si es que no se precisa qué elemento modifica el complemento circunstancial. En este caso, por segundo día consecutivo puede ser tomado tanto como un sujeto como un acontecimiento. ¿Ya? Entonces, eso abre la doble interpretación. Ahora, el truco es para que cuando tú estés frente a una oración que te provoque problema o casi imposible, tienes que ver el complemento de tiempo para ver si recae sobre el sujeto o sobre la acción. Muchas gracias, querido espectador, pero vamos a continuar con otras oraciones. No te vayas. Aquí te dejo la oración reformulada. Gracias por quedarte, querido espectador. Ahora te voy a presentar la siguiente oración. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. Presente en una canción de Vicentico. Aunque te pueda parecer que es una oración compuesta, que son preguntas que te podrían hacer tus alumnos. Esta es una oración compuesta porque es una oración simple si hay dos verbos, entre otras preguntas. Es una oración simple, ya que andar está en infinitivo, no está conjugado. Y está en conjunto con el cíclito los, lo que genera un pleonasmo nominal. Eso es lo que declara la NGL. Ahora, mi analista forense Alejandra Tapia va a continuar con esto. Adelante, Alejandra. Hola a todos otra vez. Bueno, ahora tenemos la siguiente oración que decía: los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. Es una oración simple, como explicó anteriormente Natalia. Y para saber cuál es el verbo, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, hay que ver cuál verbo se puede conjugar en infinitivo, que sería son, el verbo ser. Ahora bien, tenemos la siguiente dificultad, porque cuando leemos los caminos de la vida son muy difíciles, después ya aquí, difícil de andarlos, hay un pequeño problema donde lo podemos ver, porque difícil de andarlos es un atributo y el atributo debe estar totalmente alineado con el sujeto y podemos ver que hay una desconexión entre estos dos. Por ello hay un problema aquí. Exacto, esas son las preguntas también que te podrían hacer tus alumnos. ¿Por qué difícil está, no concuerda con camino? O sea, está en infinitivo, no debería ser en plural. Sí, además de que esto es un atributo porque el verbo ser es un copulativo. ¿Qué significa? Los verbos normalmente son acciones que uno realiza, pero en esta ocasión, hacer un verbo copulativo nos está demostrando una característica del sujeto. Bueno, ahora nuestro analista semántico Martín, que ya te lo había presentado, va a continuar con esta análisis. Adelante, Martín. Hola, yo por tercera vez. No se ría, Martín. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos.
Ya, en esta oración, los caminos de la vida van a actuar tanto como sujeto como tema. Pero ¿qué implica esto? Que van a requerir inevitablemente un argumento, que en este caso vendría a ser andar. En este caso se presenta como andarlos. Aquí sucede nuevamente un problema no léxico, sino de estructura. Lo que, según la GTG, lo que se podría hacer en este tipo de oraciones es o reformular la oración para explicitar que es un camino difícil de andar, para utilizar el verbo, o sea, mantener difícil, el adjetivo difícil, o modificar la oración desde su estructura. En este caso sería, en vez de poner difícil, sería poner difíciles, para darle un poco más de sentido. Y también se debería de modificar andarlos para evitar cierta ambigüedad que puede surgir. Gracias, Marta. Ay, me caga bien. Sí. Ahora va a continuar nuestro productor Tomás. Adelante, un consejo o truco para que no digas esto. Bueno, en síntesis, la oración es simple, copulativa y atributiva, ya siendo los caminos de la vida el sujeto y el tema a la cual se le predica en este caso sería difícil de andarlos, ya que le da la cualidad al sujeto. Ya un truco para ti y para en estos casos es cuando el sujeto está en plural, los adjetivos también tienen que estar en plural. Muchas gracias, querido espectador. Aquí te dejo la oración reformulada. Una vez más, querido espectador, gracias por seguir en este video, ya que sí estamos finalizando, así que no te endulces. Ahora te voy a presentar la siguiente oración, que la sacamos del grupo de Facebook. El hijo de la vecina con lentes es feo. Aquí se presenta una ambigüedad y te pregunta, ¿el hijo de la vecina es feo? ¿La vecina que es conocida por usar lentes es feo? ¿Quién es el feo aquí? Pero para continuar con este análisis, Alejandra Tapia, mi analista forense, va a continuar. Adelante, Alejandra. Hola a todos, ya no es un gusto. Tenemos la siguiente frase, el hijo de la vecina con lentes es feo. En primera instancia hay que ver el verbo. Como ya es costumbre, la oración es simple, por ello tiene un solo verbo. Ahora bien, ¿cuál es el verbo? El verbo es, dado que lo podemos conjugar en infinitivo en ser. El sujeto aquí sería el hijo de la vecina con lentes. Hasta aquí sería todo el sujeto. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El núcleo de todo este sujeto es el hijo. Y como podemos ver es masculino. Además de que el verbo, al ser copulativo, o sea, ser, da una característica de este sujeto que es el hijo. Por ello, el atributo debe estar en concordancia con el género y número del sujeto. Por ello, ¿quién sería el feo aquí? El hijo es feo. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los lentes? ¿Quién tiene realmente los lentes? En este caso podemos ver que el hijo, como dije anteriormente, es el núcleo. De la vecina sería un complemento, pero con lentes sería el complemento de la vecina. Por ello, la persona que tiene los lentes en este caso es la vecina con lentes, pero el hijo es el feo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muy bien tu análisis. Ahora va a continuar nuestro análisis temático. Si escuchas ruidos de ambiente, puede ser porque estamos grabando en la naturaleza. Hola, hola. Permiso. El hijo de la vecina con lentes es feo. Desde el análisis semántico, esta oración tiene un tema y un atributo. Feo sería nuestro atributo porque va a modificar en este caso al hijo de la vecina o incluso la vecina. Depende mucho del significado que le queramos dar. Y el tema sería el hijo de la vecina porque realmente es de lo que estamos hablando. Como decía anteriormente la analista con menor rango que yo, el hijo de la vecina es el eje central de esta oración. Podría ser el hijo de la vecina con lentes es feo, o el hijo de la vecina que tiene lentes es feo. Gracias. Y bueno, según el GTG, este tipo de oraciones no puede incluir ni tema, o sea, no puede incluir experimentante, agente o paciente, por el predicado verbal. Ese sería mi gran aporte. Gracias, Marco. Para la otra, mira la cámara y no. ¿Debo retirarme? Por supuesto. Ahora va a continuar nuestro productor que te va a dar un tip para que nunca olvides hacerlo. Bueno, como síntesis, generalmente en el español se presenta este tipo de casos que los complementos están siempre pegados a las palabras. Ya en este caso, y bueno, funcionan los complementos de nombre en este caso, la vecina con lentes, los lentes son de la vecina. Ya, o si no lo fuese así, sería el hijo con lentes de la vecina.
Ya, como un tip, un truco para que nunca se te olvide, es que siempre el complemento va a estar junto a la palabra. O sea, siempre va a ser, el complemento será de la palabra directa. Eso. Muchas gracias, Tomás. Quédate, querido espectador, porque todavía nos queda una oración más. Este es el ejemplo reformulado. Gracias por quedarte hasta el final, querido espectador. Ahora te presento esta oración que sacamos de un grupo de Facebook, que es: necesito vender zapatos de cuero adultos. Presenta cierta ambigüedad y tus alumnos, o si presenta este ejemplo a otras personas, se preguntarán: ¿la persona necesita vender zapatos hechos de cuero de adultos? Esta ambigüedad te la vamos a explicar en general, pero primero nuestra analista forense va a hacer el análisis de la oración. Adelante, Alejandra Tapia. Hola a todos. Vamos a lo que nos concede. Tenemos la siguiente oración: necesito vender zapatos de cuero de adulto. Como vemos, esta es una oración simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo. Y para ver qué es el verbo tenemos que conjugarlo en infinitivo. Por ende sería vender. Ahora bien, esta oración, como podemos ver, tiene una ambigüedad de adulto, o sea, que los zapatos son de cuero de adulto. Por ello, una prueba de conmutación que podemos realizar es cambiar el de con el para. ¿Para qué? Esto se hace para que el complemento de nombre pase a ser un complemento circunstancial de beneficiario. Por ende quedaría: necesito vender zapatos de cuero para adultos. Y así se resolvería esta ambigüedad. Además de que esta oración, si te diste cuenta, no tiene un sujeto totalmente así textual, sino que es un sujeto no expreso, que sería yo. Gracias, Alejandra. Ahora va a continuar nuestra analista semántico Martín, como ya lo conocías. Hola. Adelante, Martín. Ay. En la oración necesito vender zapatos de cuero de adulto, desde un análisis semántico, ¿quién necesita vender esto? Yo, es decir, sería el agente. Luego tenemos ¿qué se necesita vender? Zapatos. En este caso, haciendo un análisis semántico como mucho más resumido debido al tiempo, de cuero y de adulto actuarían como complementos del nombre, siendo vender la acción y en este caso el verbo eje de la oración, al ser sí. Muchas gracias. Gracias, Martín, por ser tan conciso. Yo... Ahora va a continuar mi productor, Tomás, para que te dé un consejo, truco o como lo llames, para que no se te olvide. Bueno, como ya se mencionó, finalmente uno tiene que estar pendiente de cuando las preposiciones están bien puestas, ¿ya? En este caso de adultos sería que son zapatos de cuero de piel de adultos, se podría entender. Pero si cambiamos zapatos de cuero para adultos, podría tomar más sentido y dejar de ser tan ambigua la oración. Por lo tanto, el truco sería eso mismo, estar como pendiente en cuanto a las preposiciones y saberlas cómo usar bien en distintos contextos. Eso. Gracias, Tomás. Me gustó que te quedaras hasta aquí, querido espectador. Aquí te dejo la opción reformulada. Hasta luego. Gracias por quedarte al final, querido espectador, queridos espectadores, ya sea mañana, tarde o noche. Bueno, quizás los ejemplos que viste son de la vida cotidiana, estaban presentes en noticias, carteles de tienda o grupos de Facebook, e incluso en la música. Quizás no son ejemplos solamente chilenos, ya que estamos frente al fenómeno de la globalización y estos ejemplos igual se pueden presentar en otras comunidades lingüísticas, pero es importante que reflexiones a partir de ello gracias a nosotros. Un fuerte agradecimiento a mi grupo de expertos, Tomás, Alejandro y Martín. Gracias por participar en este video. Adiós.